A las nuevas obras que se vayan a abrir para ir y mirar, tenemos que usar un transporte, ¿sí o no? Tenemos que ir y plantar a un hombre, tenemos que conseguir por lo menos lo mínimo, y Dios está diciendo que Él está de acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando tenemos ese culto el último domingo del mes, ¿por qué no entender por amor? Bueno, si yo no puedo ir, voy a sembrar. Y si es la congregación que el terreno no es la central, pero en práctica sí es la más numerosa y los ataques, y bueno, ¿por qué no ser bendición? ¿Por qué no dejar que el Señor se glorifique? ¿Por qué no dejar que nos use? ¿Y por qué, habiéndonos bendecido, por qué, hermano, no hacemos que esa ofrenda crezca como fue en otro tiempo? ¿Saben cómo hacemos eso? Cuando podemos darlo con amor. Pero cuando lo damos como con imposición, como que si, para que me vean, hermano, es mejor no darlo, porque la Biblia dice, mire que Dios ve. ¿Cuántos creen que Dios ve? Pero literalmente. La Biblia dice que estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos sentados. Dice que Él miraba cómo traían al arca de las ofrendas, ¿dice no? Los ricos. Y dice que vio a una mujer que lo único que tenía lo dio. Y él hizo referencia, o sea, el Señor Jesucristo miraba cómo el pueblo ofrendaba. Eso dice el texto. Dice porque los ricos daban mucho, dice la Biblia, mucho, pero daban de lo que les sobraba. Dice el texto, hermanos. Usted debe escudriñar la Biblia para cuando se predique la palabra usted diga, uy, es verdad, o ¿dónde está esto? O usted sale confundido, o usted sale con dudas. ¿Dónde dice eso? Si usted la escudriña, cuando Dios nos enseña desde acá, entonces decimos, sí, es verdad, porque lo he leído, o me confirma, o me aclara. Por ejemplo, pastor, yo, lo que usted dice es verdad, porque mi mamá es una de las que ella, cuando le llega el giro, es, por ejemplo, ya en las que da 200, 300, y yo era lo que le decía, uy, mami, ¿usted por qué le hace eso al pastor? Y ella me decía, no, mío, yo no le doy al pastor eso, esa es mi ofrenda, la siembra, y si yo no siembro, mi Dios no me da a mí. Y ahorita yo ya estoy catando todo eso y es verdad. Su mamá es su abuela, sí, ¿verdad? Sí. Oiga el testimonio de Brian, que hoy tiene 8 días de bautizado. Pero la mamita lo llevaba a otra doctrina. Pero oiga lo que dice. Y si ella no da eso, ella se azara, llora y es así. Bien. Él dice que hoy está entendiendo eso. Y muchos de nosotros, habiendo entendido, no lo queremos poner. Mire, hermano, en muchas casas hay ruina y escasez, no porque sea mal tiempo, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Hay pruebas, es verdad. Que hay momentos de escasez, es verdad, por la Biblia me habla del tiempo de las gordas, vacas y de las flacas. Nos vienen pruebas, nos vienen procesos, pero no es el patrón, no es el común denominador. Y en buena parte, hermanos, porque no queremos en esta área darle al Señor. Nos encanta que nos bendiga. Oramos por el enfermo, Jesucristo lo sana. En la alabanza cantamos, brincamos, danzamos, hablamos en otras lenguas. Aleluya. Pero cuando viene la palabra de edificación para nutrir, desde este ángulo no nos gusta. Cuando la palabra nos ministra sobre el pecado, de vivir en santidad y apartarse del pecado, no nos gusta. No la ponemos por obra cuando Dios nos demanda y nos exige. Todo esto es mayordomía. Administrar una vida en lo espiritual, en lo personal, en lo material, en lo económico, en lo sentimental. Gloria a Dios. Amén. Al salir de aquí, usted lo sabe, pero Dios nos lo está recordando. Otros lo están aprendiendo. Seguro, hermano, que salimos muy diferentes. Y esto jamás se nos va a olvidar.
Pero ¿qué pasa con el que no vino? No pudo recibir la palabra del Señor que le iba a orientar para salir de ese estado, para poder superar y pasar, hermano, al otro escalón, al otro peldaño, para recibir su examen y pasar a la otra materia. ¿Vemos? Y yo soy consciente que en la congregación hay gente con unos dones tremendos de enseñanza y que Dios les usa con una pureza aún mayor que el pastor. Lo que pasa es que el pastor fue llamado y es el pastor. Pero soy consciente que Dios capacita al pueblo y Dios quiere usar al pueblo en enseñar la palabra, en instruir, pero el pastor lo llamó y lo puso al frente. ¿Me comprende? Para formar. En el día de mañana que usted esté en la obra, entonces ¿qué va a enseñar? Y hay hermanos que piensan que cuando no dan, le resisten al pastor. ¿Acaso no tiene la obra un único dueño? El pastor entonces no tiene un dueño. Luego el dueño no vigila y no vela por ese pastor. Si ese pastor trata de agradar a Dios, si ese hijo trata de agradar a Dios, gloria a Dios, bendito su nombre, reconociendo al dueño. Dar entonces es una bendición. El amor entonces nos impulsa a dar. Dios quiere mayordomos honrados. ¿Cómo reconocer nuestra mayordomía? Dando al dueño lo que al dueño le pertenece. No somos buenos mayordomos porque decimos, somos buenos mayordomos porque lo practicamos. ¿Sabe usted? No porque lo decimos, porque lo practicamos. La época patriarcal, quiero como resumir. Primeramente los hombres se acercaban a Dios a través de ofrendas. Dios enseñó a Adán y luego su hijo Abel agradó a Dios. En el capítulo 14 del Génesis, Abraham le dio a Dios una porción definida. Lógicamente, no lo inventó Abraham, no Abraham, sino Abraham. Dios le inculcó a su siervo un convenio o contrato de dueño a mayordomo. Tremendo. En otras palabras, Dios llamó a Abraham. Miren, hermanos, el diezmo, hablando de él, no se dio en la ley, no es una ley. El diezmo se dio en gracia. La ley lo que hizo fue reglamentarlo. Porque usted dice, pero eso era de la ley. Por el diezmo fue 430 años posterior que aparece la ley. Amén. Y el enemigo ha logrado ganar ventaja en buenas personas de la doctrina del nombre. Porque hay otras doctrinas, hermanos, que esto lo enseñan, que lo tienen bien claro. Y como lo practican, reciben. Ahora, eso no significa salvación. No significa salvación. Pero como lo practican, se cumple porque hay promesa. Y oímos a Brian decir lo que su abuela le enseñaba. Dice que se siente mal. Y Dios la sostiene y Dios le da, porque lo da con amor. Hermanos, debemos de pensar, debemos de desatarnos. A veces nosotros mismos nos atamos. Ay, es que soy pobre, es que no hay, hermano. Es que, ¿qué va a esta iglesia, hermano? Si a veces los pastores decimos, una iglesia pobrecita, y poder en Jesús somos ricos. Amén. La palabra tiene poder, porque vivimos por fe o por vista. Por fe. Tenemos que declararlo, tenemos que tener cuidado qué decimos. Así tengamos la razón. Porque es la palabra.
Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor dialoga con Abraham. Vamos a hacer un convenio. Usted y yo soy el dueño. Estoy usando mis palabras. Yo le doy a usted el 70%, el 30% un día. O le doy a usted el 50% y el 50% un día. Si alguien toma y hace un grande supermercado de todo y lo surte, llama a alguien y le dice: yo quiero colocarlo aquí, que usted disfrute de todo esto. Usted va a trabajar y de la ganancia usted me va a dar el 10%, el 90% haga con él lo que usted quiera. ¿Qué debe hacer la persona que le colocaron todo eso? ¿Qué debe hacer? Si acepta el compromiso o el convenio o el contrato y si lo firma. Usted sabía que cuando el nombre del Señor Jesucristo fue invocado sobre nosotros para salvación, se está firmando un contrato total. ¿Usted sabía eso? Cuando nos casamos con aquella dama, los creyentes que se casan por lo civil, el juez o el notario los casa en qué? En nombre de la república de su país, ¿verdad o no? Tiene que ser un notario, hermano, bien inclinado a Dios, que meta a Dios. Pero el notario o el juez lo cambia el nombre, lo casa en nombre de la república del país por el código. Pero el ministro, ¿en qué nombre hace la ceremonia? Lo declaro marido y mujer, dice el texto. En el nombre de la república, en el nombre de la iglesia, en el nombre del pastor. Parece que había un problema y entonces Pablo se sacudió. Y Pablo dijo: ¿acaso alguno ha sido bautizado en mi nombre? ¿O en el nombre de Apolos o de Cefas? Dice: alguno bauticé, creo que fue por ahí a Gallo, creo a Cristo. ¿Sí o no? Lo declaro marido y mujer en el nombre del Señor Jesús, que me bautizó para ejecutarlo. Ahora la pregunta es: ¿se podrá disolver ese matrimonio? Claro, los hombres lo disuelven. Claro, los hombres que administran, los mayordomos lo disuelven, pero en el cielo no. Porque él dijo que un pacto, ni sé qué. ¿Y qué es el matrimonio? ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Y esos textos no se tocan. Por eso el Señor nos dice que el mayordomo escudriñe la Escritura. Porque no son unos apartes de la Biblia, es toda la palabra para mirar si esto concuerda con aquello. O si esto lo dijo, ¿por qué lo dijo? Es que por eso no, pero ¿qué venía pasando y a raíz de qué aparece esto acá? No es buscarle vacío, no, sino ¿por qué lo dice? ¿Qué sucedió atrás? Que esto aparece delante. O no es el Antiguo Testamento mostrando al Cristo en el Nuevo. O no es el Nuevo Testamento el cumplimiento del Antiguo, que Israel no lo ha entendido porque en los propósitos de Dios tiene esa meta para que todos se conviertan y sean salvos por Jesucristo. Eso es mayordomía, hermano. Es una responsabilidad bien importante. Y ahora le toca hacer, el pueblo escuche o no escuche. Pero uno es llamado a hacer esa labor que el dueño le mandó. Entonces, como es ese convenio, el que está administrando el negocio, el supermercado, dijimos, o el, ¿cómo se le llama hoy? El almacén de cadena, la mega, eso. Va a disfrutar del 90%, pero podrá tocar el 10%. ¿De quién es el 10%?
Mira, hermanos, cómo Satanás logra engañar. Estoy hablando solo del diezmo, porque estamos hablando del tema general en mayordomía, que encienda todo, pero tocando la parte del diezmo. ¿Cómo lo tomamos? Y decimos, esto es mío. Cuando del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Él es el dueño absoluto, solo soberano, rey de reyes y Señor de señores. El que entiende esto y lo practica, wow, tiene la tarjeta, se llama esa que mete en la tarjeta. Tiene la bendición, la continua gotera, llovizna de bendición. ¿Usted no le parece que es una bendición que nuestros hijos pocos se enferman? Vaya, échese una miradita al hospital departamental y verá. Ah, no, Juan Carlos anoche salió y dijo, uy, esto es tremendo, hermano. ¿Cuántas horas usted estuvo en el hospital, hermano, adentro? ¿Y cómo salió? En pasillo, ¿no es cierto? No hay casa en camilla. Ahí no hay cama para tanta gente. Pero usted y yo, con nuestros hijos, nuestra familia, y cuando Dios permite que nos enfermemos, hermano, no nos sucede algo peor porque la mano de Dios nos guarda. Mas no reconocemos eso. ¿Cuánto gasta uno en medicina? ¿Cuánto costará el sanar a una persona de cáncer que esté avanzada? Toda una fortuna. Hay gente que ha gastado todo lo que tiene, casa, carro, todo se ha ido. La Biblia dice de una mujer que tenía cáncer, una hemorragia. Es un caso que tenía. Dice que había gastado todo lo que tenía, de los amigos. Esta mujer se cree que tenía mucho dinero, de los brujos, de los hierbateros. Había ido a Egipto, había ido a Estados Unidos, a todas las partes que le habían dicho. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Tenía mucho dinero, muchos bienes, tenía prestigio, se cree que era una mujer de posición, de la alcurnia. ¿Pero dónde estaba? ¿En dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba su riqueza? ¿Dónde había quedado el prestigio? Satanás se lo había quitado a través de un azote. Y cuando vio a Jesús, ¿no le parece maravilla eso? No solo el milagro de sanidad, sino lo que podemos entender más allá. Cuando ve a Jesús dice, si tan solo tocar el borde de su manto, y se atrevió y fue, ¿y qué pasó? Cuando no tenía nada, cuando nadie daba nada por ella, hermano, Jesucristo la sanó. Gloria a Dios. Eso es mayordomía. Y usted, hermano, lo debe hacer. Usted, iglesia, lo debe hacer. Y aquí hay algunos que no lo hacen. Y yo no ando vigilando eso, lo enseño. Pero la Biblia dice que Jesucristo miró cómo los ricos, dice el texto, daban muchísimo. Pero dice el Señor que daban de lo que les sobraba. Porque el rico pues puede dar un cheque por 10 millones y no tiene. Yo he oído frases como a esta persona le pueden quitar 1.000 millones, es como quitarle un pelo a un gato. He oído frases así, que tienen tanto dinero. Pero la mujer que dio lo único que tenía, dice que dio más que todo. ¿Por qué? Porque lo dio con amor. Y esto agradó al Señor, y el Señor ve en secreto. Él ve, hermano, lo de mi corazón cuando yo oro para la oración. Aquí hay hermanos que hacen oposición. Aquí hay de esta congregación, hay quienes hacen oposición cuando alguien va a aportar para la obra. Y los reprenda el Señor Jesucristo. Los hay. Esta enseñanza no. Y por eso usted ve, hermano, que dijo el Señor en Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Dejándome a mí el primero, fuente de agua viva. Oiga, primero en una fuente. Y cuando hablamos fuente, la fuente misma provee, ¿no es cierto? Ella solita. Pero además que esa fuente era de agua y era viva. ¿Se entiende? Y cavaron, segundo, cisternas
Una cosa es una fuente, otra cosa es hacer un aljibe. Una cosa es una vertiente, el yacimiento donde el río nace, y otra cosa es ponerme a acabar a hacer el aljibe. Cisternas rotas, dice, que no retienen el agua. Y hay muchos en la congregación, hermano, que lo que ganan, lo que tienen se les va, pero no han querido obedecer. Es porque han cavado cisternas, han dejado la fuente de agua viva que es el Señor. Yo no puedo recibir con la mano empuñada. No puedo, tengo que abrirla. Pruebe usted a Dios y ya. Vamos a dar hasta ahí, pero vamos a continuar con la enseñanza, porque hay una parte que yo quiero al final, con la ayuda del Señor.